Yo soy de Tamiagua, Veracruz, y Tamiagua es una comunidad afrodescendiente. Entonces creo que aunque este proyecto empezó apenas hace 2 años, el de Afro Chicanex, el antecedente está en Tamiagua, porque para mí fue muy relevante entender como mexicana cuál era mi componente afrodescendiente. Entonces, en verdad que la trayectoria, digamos, de todo esto fue algo largo, un proceso que me llevó muchos años, pero que poco a poco fui entendiendo por qué en México había afrodescendientes, ¿no? Entonces, digamos que mi trabajo en México ha sido realmente poder ayudar a otras personas a entender esta parte de la historia de México. Y digamos que cuando yo me moví a Estados Unidos, pues me casé, mi esposo es afroamericano, entonces como que hubo una continuación, digamos, de las preguntas, solo me moví de una geografía diferente, ¿no? Entonces es interesante porque creo que cada vez que yo me muevo y que entiendo un proceso, aparece otro, ¿no? Por ejemplo, para mí fue muy intenso el poder entender lo que significaba la vida de un afrodescendiente en Estados Unidos, un afroamericano. Y cuando ya estaba lista, yo dije, bueno, yo creo que así puedo ayudar a mis hijos, porque yo sé la parte mexicana, la parte afroamericana, pero resulta que al final del camino para ellos era una pregunta diferente, porque ellos son ambos mundos, pero son una conjugación de ambos mundos, ¿no? Entonces, mi hija, que es la mayor, ¿no? Yo tengo una hija de 21, Anele, y luego Fini de 19. Anele fue la primera que empezó a hacer las preguntas y me decía, ma, pero nosotros quiénes somos, ¿no? Entonces, fue como a lo largo de los años explicaciones diferentes, digamos, a esas intersecciones que yo veía en ellos, ¿no? Pero en verdad yo creo que la respuesta la han ido encontrando ellos. Pero recuerdo perfectamente que ella iba al flamenco y un día ella me dijo, oye mamá, yo estuve platicando con Santana y ella es chicana, y yo no sabía nada de la historia chicana, y yo me sonreí porque yo trabajo en el departamento de estudios chicanos, pero no habíamos hablado de eso, porque en verdad que yo, es decir, a mis hijos los veía, como digo, en esa intersección, los veía parte mexicanos, parte afroamericanos, pero nunca imaginé esta parte chicana también, y claro, es algo que los toca también en esa intersección, ¿no? Entonces, días después me dijo, ¿sabes qué? Yo sí sé quién soy, yo soy una afrochicana. Dije yo, bueno, estamos llegando. Interesantemente porque ella quizás hacia afuera, la proyección que ella tiene, la proyección y la manera en la que es leída, quizás tiene que ver con eso. Pero para mi hijo era otra capa, porque él en su proyección física parece más un niño, ahora un hombre afroamericano, pero él también tiene las mismas intersecciones que Anele, ¿no? Pero claro, a él le cuesta mucho más trabajo proyectar eso nada más en su ser, ¿no? Entonces de ahí me nació el interés de Afro Chicanex realmente. Me pareció que era relevante porque yo quería contestar esa pregunta a mis hijos, pero no solamente eso, yo entendí que esa era una pregunta que no se circunscribía a un entorno familiar, sino que tenía que ver con una realidad de otros muchos, ¿no? Entonces conocí en algún momento a Ebony Bailey, que es una cineasta, y conocí el movimiento en el que ella se autoascribe, que es Blaxicans. Entonces Ebony también es hija de una madre mexicana y un padre afroamericano. Entonces me di cuenta que dentro de la comunidad chicana, pues sí hay, mis hijos no eran el único ejemplo, y lo que era más interesante para mí fue entender que la gente empezaba a tener estas autodefiniciones de qué significaban para ellos estas intersecciones, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto realmente surge ya como algo un poco más elaborado, porque entonces yo estaba pensando en términos académicos, cómo había una ausencia dentro del currículum de Chicana
sobre la presencia afro, ¿no? Y digo, no es una crítica así desleal, y más bien es una crítica constructiva, ¿no? De que yo decía, bueno, los estudios chicanos tendrán que ir avanzando, especialmente porque en el 2019 se dio la constitucionalización de los afromexicanos, ¿no? Entonces yo decía, si México dio un paso adelante con eso, la idea de, digamos, la base, las rutas en las que se sienta la identidad chicana, todavía seguía siendo esta explicación que los chicanos son resultado, ¿no?, como México, del encuentro de españoles e indígenas. Entonces había una ausencia de ese otro componente. La otra cuestión que yo quería remarcar con este proyecto era que no es un proyecto que es de ahora, como yo estoy explicando, como en el caso de mi familia, ¿no?, sino que el Southwest, la parte Southwest de Estados Unidos, había sido parte de México, ¿no? Entonces también comparte el pasado histórico de México, y en México hubo africanos esclavizados un siglo antes que en Estados Unidos, ¿no? En 1608 nosotros tenemos cuenta de Yanga y la emancipación de este pueblo, ¿no? Y en 1609 se da la fundación de las colonias que dieron lugar a Estados Unidos. Entonces es un siglo. Entonces, bueno, ¿qué pasaría entonces con estas poblaciones del Southwest? No, yo sabía que si íbamos a los documentos históricos íbamos a encontrar información, pero lo que a mí me interesaba partir con el proyecto de Afrochicanex es de los testimonios, porque a mí me gusta empezar al revés, es decir, hay una metodología, hay una teoría, hay una epistemología, pero a mí me gusta saber qué es lo que la gente está diciendo. La academia debe tener una respuesta también a esas realidades, ¿no? Y entonces uno usa también todas estas herramientas que están alrededor de la academia para explicar esa parte, pero yo no quería ser quien definiera qué significa Afrochicanex, ¿no? De hecho me han preguntado por qué el título. Podía haber sido Blaxican, podía ser Afromexican, nosotros encontramos al menos como 10 autodefiniciones: Black Chicana, Blaxican, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Afromexicano, afromexicana en español, pero Afromexican. Podría haber sido cualquiera de esas, pero también la idea era establecer un statement político, porque los estudios son chicanos, no son Blaxicans, ¿no? Hay estudios mexicanos, pero digamos en esta área en la que yo estaba parada, yo quería que hubiera un llamado de atención a ese currículo chicano que debe incluir lo afro. Entonces de ahí el título también. Sí, tienen cierta conexión, digamos. Es que los dos han sido, ¿cómo explicarlo? Hemos enfrentado, porque no soy yo la única persona. En el caso del proyecto de Afrochicanex hay al menos 6 estudiantes involucrados y los académicos somos 3, entonces son 9 personas. En el caso de México yo también colaboro mucho con personas en el colectivo Afro Tamiagua, que es donde, en el caso de Tamiagua hemos trabajado a través del colectivo, pero de una manera más amplia. Por ejemplo, en México yo colaboro con el Encuentro de Pueblos Negros, ¿no? En el Encuentro de Mujeres, y ahí están involucradas varias colectivas y colectivos que yo denomino que son como una red, ¿no? que dialogamos y que hemos entendido que vamos caminando en la misma dirección. Entonces está México Negro, está Ñatundá, está AMCO, en el caso de Veracruz colaboramos mucho con Coyolillo, con el Casa Coyolillo, con este colectivo Risueños, perdón. Entonces, digamos que por eso lo hablo en plural, ¿no? Porque no es una sola voz. Los desafíos quizás que se han vivido en México, yo pienso que son parecidos porque ha sido una invisibilización, ¿no? Si en México se había omitido la presencia afro por 5 siglos,
¿no? Yo no, como digo, no es una crítica desleal a los estudios chicanos, simplemente que si hay un antecedente en México, y México había dicho efectivamente que el ser mexicano es el encuentro entre una dualidad, pues eso es lo que se manejaba también de este lado, ¿no? En los estudios chicanos. En el caso de, digamos, estas nuevas generaciones, lo que llamamos afrochicanex, a mí me sorprende mucho, porque creo yo que mucho más allá de lo que uno quisiera, el hecho es que las experiencias de estas personas no escapan a esa racialización que ellos viven, ¿no? Yo quería pensar que podía ser diferente, aunque lo sospechaba, porque para mí ha sido algo que justamente lo marca esa manera en la que te leen desde afuera. Entonces, ese ha sido también el caso para los chicanos, ¿no? Entonces, los testimonios, yo de verdad invito a la gente a que los escuche. Nosotros en el proyecto de Humanidades Digitales tenemos como un resumen de unos 10-15 minutos de la entrevista, pero la entrevista es de 40 minutos. Si alguien está interesado en saber más sobre la entrevista completa, deberán escribirnos y nosotros les podemos dar acceso a toda la entrevista. Pero algo que fue una constante en esa parte fue que las experiencias que han vivido las personas blacks, chicanos, afromexicanos, afroamericanos, sí tienen que ver de alguna forma con cómo los leen y cómo se han sentido excluidos de la comunidad chicanex, ¿no? De alguna forma u otra, y cómo se han sentido también abrazados en momentos por las comunidades afrocentradas, African American o afrodiaspóricas, ¿no? Podría ser cualquier otra. Entonces, nos tocó el caso de Emily, que es una niña ella vive en Tucson y su mamá es mexicana y su papá es afrodominicano. Entonces, las realidades, digamos, van cambiando de acuerdo a estas intersecciones que cada uno de estas personas que se ha autodefinido de alguna forma afro-chicanex, afro-latinex en su momento, han experimentado. Pienso que quizás la diferencia podría ser en el hecho de que para mí y también mis colegas, ¿verdad? Porque aunque ellas no son necesariamente, no están especializados en los estudios afro-mexicanos, sí tienen una especialidad en los estudios chicanos, entonces ellos pueden leer lo que sí y lo que no, ¿no? Junto conmigo. Nos ha ayudado el hecho de que tenemos herramientas sofisticadas para poder, digamos, entender estas realidades. Y la otra cuestión es también que nos interesa mucho hablar de las experiencias transnacionales, ¿no? Entonces eso nos coloca también en un diálogo en continuo, ¿no? Para entender qué están pasando con estas realidades en México y qué están pasando con estas realidades en Estados Unidos. A mí me encantaría que este proyecto en algún punto pudiera tener justamente entrevistas de familias que viven en México, de las mismas familias, ¿verdad? De las personas que viven en Estados Unidos. Y entonces entenderíamos quizás esa parte transnacional, la complejidad que esto implica, ¿no? Tenemos una parte, pero no está completa. Me parece que son herramientas necesarias y que tenemos que usarlas porque lo más importante es que estamos hablando de archivos, de memorias, de oralidad que también se puede convertir de alguna forma en documentos a veces, ¿no? Porque cuando tienes las transcripciones ya dejan de ser esa parte oral para hacer otra parte. Pero lo más importante es democratizar ese knowledge, ese conocimiento. Porque creo que a veces nuestras comunidades viven esos desafíos de tener que ir a un archivo, cómo voy, cómo navego, por qué tengo que entrar a la biblioteca, tengo que tener una credencial de identificación. Entonces estos archivos permiten que tú lo puedas accesar desde tu casa
y que tengas también acceso a esta información tan rápido como nosotros tenemos 2 años con este proyecto y ahorita ya esa información está en este archivo, ¿no? Cuando estamos pensando en escribir un libro, pero sabemos que nos va a llevar 3 o 4 años todavía, ¿no? Ni siquiera hemos podido escribir el primer artículo donde vamos a hablar de la metodología, la teoría, pero los testimonios ya están ahí. Y ya los estudiantes o cualquier otra persona académica o cualquier persona de la comunidad pueden tener acceso. Entonces, además, a la hora que fuimos a presentar este archivo, por ejemplo, hubo un diálogo con la comunidad también. Y la comunidad habló de necesidades que nosotros no habíamos previsto. Como alguien decía, bueno, esto abarca hasta la edad de una persona, el testimonio de alguien fue el más pequeño, yo creo que ella tiene como 12 o 13 años, pero nos decían, a nosotros nos interesa también poder enseñarles esto a los más chiquitos. Entonces, claro, nosotros no hicimos testimonios con niños pequeños porque eso implica otras cosas, otros desafíos, digamos, ¿no? Pero sí podríamos ayudar a crear quizás esa metodología que la comunidad quiere para poder transmitir este conocimiento a esos niños mediante otros saberes, ¿no? Entonces, también creo que ese diálogo es interesante porque entonces estamos en un continuo de poder agregar información a este proyecto y que pueda abarcar lo más posible, dependiendo de las necesidades también de nuestras comunidades. Sí, es una pregunta compleja, pero yo creo que yo toda mi vida he trabajado de alguna manera en la comunidad, para la comunidad y en la academia, ¿no? Entonces yo no lo entiendo de manera desasociada. Recuerdo mucho cuando yo empecé a hacer mi maestría, que un profe dijo, si lo que hacemos no tiene un impacto en la comunidad, no estamos haciendo nada, porque estamos en una torre de marfil, ¿no? Donde el conocimiento se queda en esa torre, pero no está sirviendo a la comunidad, ¿no? Por eso a mí me gusta a veces empezar al revés también las investigaciones, es decir, yo no me veía definiendo cómo podíamos entender el componente afrodescendiente, ¿no? El elemento, la cultura, la historia, la gente de carne y hueso afrodescendiente en las comunidades chicanas, sino bajo los testimonios de cómo ellos hacían. Entonces, yo creo que para los estudiantes yo les diría que es un ir y venir. Nosotros tenemos obviamente que tener la rigurosidad académica, tenemos que tener una metodología, nosotros usamos entrevistas también para hacer los testimonios, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo a mí me interesaba dar estas pláticas, ¿no? Y sensibilizar a la comunidad porque me parece que es algo que va a continuar, ¿no? Entonces, aunque las entrevistas, digamos, fueran 3, por decirte, en una comunidad, cuando nosotros dábamos esta plática llegábamos a 50 o 100 personas porque eran varias pláticas, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto, por ejemplo, nosotros hicimos las pláticas con tamales, así se llamaba, con tamales afroamericanos. Entonces enseñábamos cómo se hacen estos tamales con la hoja de plátano, por qué eso es importante para las comunidades negras, por qué la hoja de plátano es una constante que se repite en las comunidades afrodiaspóricas que tienen esos elementos. Algunas vivirán en contextos geográficos donde no se produce el plátano, entonces no lo tienen. Pero las que sí lo tienen, incluido Puerto Rico, ¿no? Aquí se hace el pastel con la hoja de plátano también, o la hoja verde en su momento, digamos que entran en este circuito, ¿no? Entonces, al dar esta plática, los participantes aprendían a hacer el tamal, platicábamos sobre las técnicas y tendencias culinarias afrodescendientes, los ingredientes africanos, pero más allá de eso, platicábamos cómo nuestras comunidades conservan los saberes y cómo es la práctica dentro de estas comunidades, ¿no? Porque yo creo que pueden haber elementos que se repiten de un grupo étnico a otro, pero lo que hace cohesión en una comunidad son las prácticas diarias, y eso es donde uno puede entender cuáles son las semejanzas, las diferencias, ¿no?
y lo que hace a esa comunidad, junto con todos los elementos que puede tener alrededor, una comunidad específica, en este caso afromexicana. ¿Okay? ¿Cómo comemos los afromexicanos, por ejemplo? Y ver si estas prácticas se repiten en nuestras casas, en nuestras mesas, no importando si vivimos lo transnacional, no importando territorialmente en donde estamos, reproducimos sí o no todos estos saberes, ¿no? Y estas tendencias, ¿no? Entonces, yo creo que los estudiantes deben intentar poder tener un balance en estos conocimientos, ¿verdad? La práctica y la teoría. Y cuando se logra eso, es difícil, es complejo, sí, porque yo siento que el caminar es más lento, pero también es más afianzado. Es decir, yo como digo, yo personalmente no lo entendería de otra forma, aunque sí veo que hay gente que lo hace de otra manera y también es válido, ¿no? Yo creo que parte del poder y la resistencia de las comunidades que no están en el centro, ¿verdad?, es justamente que mantienen sus saberes en estas prácticas cotidianas y generalmente se mantienen en esta memoria colectiva y en la oralidad. Entonces, la culinaria, por ejemplo, porque la gastronomía sería solo la comida, pero yo hablo de toda la cultura alrededor de esta comida, de las tendencias, de los ingredientes, de las técnicas, pues hablan justamente de ese espacio de poder y resistencia, por ejemplo, ¿no? que nos ha permitido que aún 5 siglos después podamos encontrar todavía recreaciones, ¿no?, que hasta el día de hoy nos dan coerción, nos dan identidad, nos dan eso que decía yo, los espacios de poder y resistencia. Entonces, a mí me gusta la culinaria, hay otras manifestaciones culturales en las que también se puede leer esto, pero a mí me gusta trabajar la culinaria porque siento que no importa lo que pase, nosotros vamos a seguir comiendo lo que comían nuestras ancestras y ancestros, ¿no? Y en parte también es como esta conexión de amor con lo que mi abuelita me cocinaba, lo que mi mamá me cocinaba, lo que mi tía me cocinaba, lo que mi papá me cocinaba. Y que queremos, queremos encontrar en esos sabores esas conexiones, porque es lo que tenemos, cuando uno migra es lo que tenemos, ¿no? Y por otro lado, porque también hacemos un homenaje a todas esas personas que estuvieron antes que nosotros. Entonces, la culinaria a mí me parece que nos permite justamente entender esos procesos que son tan íntimos, ¿no?, como el centro de tu casa, que puede ser la cocina y la mesa, pero que al mismo tiempo cuando los unes son tan poderosos, porque cuando hablamos de la comida afrodiaspórica hablamos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, por ejemplo, República Dominicana, Cuba, Veracruz, la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y tantos otros lugares que dialogan. Entonces, eso que puede ser tan íntimo como algo que está aquí enfrente de ti, se vuelve tan poderoso porque une todas estas otras mesas, otras memorias, otros saberes y lo más importante, el poder de estas comunidades. Sí, yo creo que el proyecto de Afrochicanx es algo que a mí me gustaría continuar. Estamos viendo la posibilidad de tener otra subvención, otro financiamiento, porque a mí me gustaría visitar otras ciudades, ¿no?, más allá de las que ya visitamos. En el caso de Tamiagua seguimos trabajando también la página de Afro Tamiagua. Con la comunidad estamos trabajando especialmente el proyecto de el Festival de Culinaria Afromexicano en Tamiagua. Estamos trabajando también el proyecto de trabajar con las mujeres y los procesos económicos dentro de la culinaria, y el proyecto se llama Mujeres de Agua, porque las mujeres de Tamiagua cocinan con los productos que se recogen de la laguna y del mar. Entonces ese ya sería un proyecto productivo, por ejemplo, para ellas, ¿no? Y bueno, estoy escribiendo libros sobre culinaria, he entrevistado hasta ahora 4 mujeres que son líderes afromexicanas
y que trabajan haciendo proyectos de liderazgo justamente, pero que también trabajan la culinaria de diferentes formas, ¿verdad? Una es maestra, da clases, la otra hace proyectos productivos en su comunidad, pero todo es alrededor de la comida y del liderazgo comunitario. Y bueno, lo que sigue.